¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son respondidas? ¿O que algo está deteniendo las bendiciones de Dios en tu vida? Muchas veces enfrentamos obstáculos espirituales que no reconocemos, y esos bloqueos pueden estar impidiendo que recibamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. La palabra de Dios nos dice claramente que su mano no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha cerrado para escuchar nuestras oraciones. Sin embargo, también nos advierte que hay barreras que nosotros mismos podemos estar levantando. En Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2, leemos: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En este video vamos a explorar 6 cosas que están bloqueando tus bendiciones y que probablemente no lo sabías. Estas no son suposiciones, sino verdades basadas en las Escrituras, que te ayudarán a identificar y eliminar cualquier barrera espiritual que esté impidiendo que experimentes la plenitud del favor de Dios. Te invito a quedarte hasta el final, porque descubrirás cómo romper estos bloqueos y abrir las puertas para recibir las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida. Como dice el Salmo capítulo 84, versículo 11, Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Prepara tu corazón, porque este mensaje puede ser la clave para un cambio profundo en tu vida espiritual. El pecado es una de las barreras más grandes que puede bloquear las bendiciones de Dios en nuestra vida. Es un tema central en las Escrituras, y la palabra de Dios es muy clara al mostrar cómo el pecado crea una separación entre nosotros y nuestro Creador. No importa cuán pequeños o insignificantes puedan parecer ciertos pecados, ellos tienen el poder de levantar una muralla que impide el fluir de las bendiciones de Dios. En Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, leemos: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad de recibir de Él. Este bloqueo no es porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque el pecado es incompatible con su santidad. Desde el principio, la Biblia nos muestra cómo el pecado rompió la comunión perfecta entre Dios y el hombre. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, el pecado entró en el mundo y trajo consigo consecuencias devastadoras, como la separación espiritual, la muerte y el sufrimiento. Este ejemplo nos recuerda que incluso un acto de desobediencia puede cambiar nuestra relación con Dios y bloquear sus bendiciones. Un pecado oculto puede ser cualquier acción, pensamiento o actitud que sabemos que no está alineada con la voluntad de Dios, pero que mantenemos en secreto. Puede ser una mentira, un resentimiento, una falta de perdón, un hábito destructivo o cualquier cosa que vaya en contra de los mandamientos de Dios. Aunque podamos esconderlo de los demás, no podemos ocultarlo de Dios. En Proverbios capítulo 15, versículo 3, se nos dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Esto significa que Dios ve todo lo que hacemos, incluso lo que intentamos mantener en secreto. Un ejemplo bíblico que ilustra cómo el pecado oculto bloquea las bendiciones de Dios lo encontramos en la historia de Acán, relatada en el libro de Josué, capítulo 7. Después de que el pueblo de Israel conquistó Jericó, Dios les ordenó que no tomaran ningún objeto destinado a la destrucción o consagrado para él. Sin embargo, Acán desobedeció este mandato y ocultó algunos de esos objetos en su tienda. Su pecado no solo afectó su vida, sino también al pueblo entero.
Cuando Israel intentó conquistar la ciudad de Jai, fueron derrotados, y Josué buscó a Dios para entender qué había sucedido. Dios reveló que el pecado de Acán había traído derrota y maldición sobre el pueblo. Una vez que el pecado fue confesado y tratado, Israel pudo avanzar y recibir nuevamente la bendición de Dios. Este relato nos enseña que el pecado no confesado puede traer consecuencias no solo sobre nosotros, sino también sobre nuestras familias y comunidades. Es una advertencia seria sobre la importancia de examinar nuestros corazones y confesar cualquier pecado que esté bloqueando nuestra comunión con Dios. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa nos asegura que Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos sinceramente y buscamos su gracia. El arrepentimiento es clave para superar el bloqueo del pecado oculto. Este no es solo un acto superficial, sino un cambio genuino de corazón y mente. En Salmos capítulo 51, versículo 10, el rey David clama a Dios diciendo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras nos muestran la actitud correcta que debemos tener al acercarnos a Dios con humildad y sinceridad, pidiéndole que limpie nuestras vidas de todo aquello que no le agrada. Es importante recordar que el pecado no confesado no solo bloquea las bendiciones materiales, sino también las espirituales. Nos roba la paz, la alegría y el gozo que vienen de estar en una relación correcta con Dios. Además, puede hacernos sentir indignos de acercarnos a Él en oración, lo que nos lleva a alejarnos aún más de su presencia. Sin embargo, la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 20, se nos dice: Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto significa que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios está dispuesto a restaurarnos si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Una de las formas más efectivas de evitar el pecado oculto es mantener una relación constante con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. En Salmos capítulo 119, versículo 11, el salmista dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Dios actúa como un espejo que revela las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. También nos da la sabiduría y la fuerza para resistir la tentación y vivir de acuerdo con su voluntad. No permitas que el pecado oculto siga bloqueando las bendiciones que Dios tiene para ti. Examina tu corazón y pídele al Espíritu Santo que te muestre cualquier cosa que necesite ser confesada y entregada a Dios. Recuerda que su amor y su gracia son mayores que cualquier pecado, y que Él está dispuesto a restaurarte y a abrir las puertas de su favor sobre tu vida. Como dice en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Confía en la fidelidad de Dios, y da el paso de fe para confesar y abandonar cualquier pecado que pueda estar bloqueando sus bendiciones en tu vida. La falta de perdón es uno de los mayores bloqueos para recibir las bendiciones de Dios. Este problema no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también tiene un impacto directo en nuestra comunión con Dios. La Biblia es clara al respecto. Si no estamos dispuestos a perdonar a los que nos han ofendido, tampoco podemos esperar recibir el perdón de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús dijo: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es un mandamiento, no una sugerencia. Sin embargo, muchas veces cargamos con resentimientos y heridas del pasado, creyendo que el perdón es opcional
o que no lo merecen quienes nos han hecho daño. Este tipo de pensamiento es una trampa espiritual que nos aleja de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando retenemos el perdón, nuestro corazón se endurece y perdemos la capacidad de experimentar plenamente el amor y la gracia de Dios. La falta de perdón también puede manifestarse de diferentes maneras. A veces, es un resentimiento abierto hacia alguien que nos ha lastimado. Otras veces, puede ser una raíz de amargura que crece lentamente en nuestro corazón. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Este versículo nos muestra cómo la falta de perdón no solo nos afecta a nosotros, sino que también puede dañar a quienes nos rodean. Un ejemplo poderoso de perdón lo encontramos en la vida de José, el hijo de Jacob. Después de ser traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y sufrir años de injusticia, José tuvo la oportunidad de vengarse cuando sus hermanos vinieron a Egipto buscando ayuda durante una hambruna. Sin embargo, en lugar de guardar rencor, José eligió perdonar. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este acto de perdón no solo restauró su relación familiar, sino que también permitió que el plan de Dios se cumpliera de manera poderosa. El perdón no es un acto fácil, pero es esencial para nuestra vida espiritual. Jesús nos dejó el ejemplo supremo de perdón cuando, en la cruz, oró por aquellos que lo crucificaron. En Lucas capítulo 23, versículo 34 dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar a quienes lo maltrataban de esa manera, nosotros también podemos perdonar a quienes nos han ofendido. Es importante entender que el perdón no significa justificar el mal o minimizar el daño que hemos sufrido. Tampoco implica necesariamente reconciliación inmediata con la persona que nos lastimó, especialmente si esa relación no es segura o saludable. Sin embargo, el perdón sí implica liberar nuestro corazón del peso del resentimiento y dejar el juicio en manos de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 19, se nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La falta de perdón también puede afectar nuestras oraciones. Jesús nos enseñó en Marcos capítulo 11, versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto significa que, si guardamos rencor en nuestro corazón, nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Dios desea que vengamos a Él con un corazón limpio y dispuesto a perdonar. El perdón no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para transformar nuestro corazón y darnos la capacidad de perdonar sinceramente. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta transformación solo es posible cuando nos rendimos completamente a Dios y le permitimos trabajar en nuestra vida. Una de las formas de cultivar un corazón perdonador es recordar cuánto hemos sido perdonados por Dios. En la parábola del siervo despiadado, relatada en Mateo capítulo 18, Jesús ilustra esta verdad. Un siervo debía una deuda enorme a su rey, pero el rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo se negó a perdonar una pequeña deuda que otro siervo tenía con él. Cuando el rey se enteró, castigó al siervo despiadado por su falta de misericordia.
Jesús concluye la parábola diciendo en el versículo 35, «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano». No permitas que la falta de perdón siga bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida. Reflexiona sobre las palabras de Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que estas palabras sean un recordatorio de la importancia de perdonar y un estímulo para abrir tu corazón a la gracia transformadora de Dios. La duda y la falta de fe son barreras invisibles que muchas veces bloquean las bendiciones que Dios desea derramar en nuestras vidas. Aunque no siempre lo notemos, estas actitudes afectan profundamente nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de confiar plenamente en sus promesas. La Biblia es clara al advertirnos sobre el impacto de la duda. En Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8, leemos: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Este pasaje nos muestra que la duda no solo nos hace inestables, sino que también puede impedir que recibamos lo que Dios quiere darnos. La duda es como un peso que arrastra nuestra fe y nos impide avanzar con confianza en el propósito de Dios. Pero, ¿de dónde viene la duda? En muchos casos, surge de experiencias pasadas, miedos o incluso de expectativas no cumplidas. Cuando permitimos que estas cosas gobiernen nuestro corazón, comenzamos a cuestionar si Dios realmente es capaz de cumplir sus promesas. Un ejemplo bíblico de cómo la duda puede bloquear las bendiciones se encuentra en la historia del pueblo de Israel. Después de que Dios los liberó milagrosamente de Egipto y les abrió el Mar Rojo, el pueblo comenzó a dudar de su poder y provisión. En Números capítulo 13 y 14, cuando los espías fueron enviados a explorar la tierra prometida, la mayoría regresó con un informe negativo, llenando al pueblo de miedo y dudas. En lugar de confiar en que Dios les daría la victoria, se rebelaron y se negaron a entrar en la tierra que Dios había prometido. Como resultado, esa generación no pudo recibir la bendición de poseer la tierra prometida y vagaron por el desierto durante 40 años. Este relato nos recuerda que la duda no solo nos hace perder las bendiciones inmediatas, sino que también puede retrasar el cumplimiento de los planes de Dios en nuestra vida. La duda no solo afecta nuestras acciones, sino también nuestras oraciones. Jesús enseñó la importancia de la fe al orar. En Marcos capítulo 11, versículo 24, dijo: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». La fe es el ingrediente esencial para que nuestras oraciones sean eficaces. Sin embargo, cuando oramos con dudas en nuestro corazón, debilitamos nuestra conexión con Dios y ponemos en peligro nuestra capacidad de recibir sus respuestas. La duda también puede surgir cuando enfrentamos circunstancias difíciles. En Mateo capítulo 14, encontramos el relato de Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero cuando se fijó en el viento y las olas, comenzó a dudar y se hundió. Jesús entonces le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio nos enseña que la duda ocurre cuando quitamos nuestra mirada de Dios y nos enfocamos en nuestras circunstancias. En lugar de confiar en su poder, permitimos que el miedo y la incertidumbre nos dominen. La falta de fe también puede manifestarse en nuestra incapacidad para creer que Dios tiene el control de todas las cosas, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo.
En Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no significa que siempre entendamos los planes de Dios, sino que confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La fe es un regalo de Dios, pero también es algo que debemos cultivar y fortalecer. En Romanos capítulo 10, versículo 17, se nos dice: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más tiempo pasamos en la palabra de Dios, más se fortalece nuestra fe. Cuando meditamos en las promesas de Dios y recordamos su fidelidad en el pasado, nuestra fe crece y la duda pierde su poder sobre nosotros. Un ejemplo poderoso de fe inquebrantable lo encontramos en la vida de Abraham. En Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, se describe cómo Abraham confió en las promesas de Dios, incluso cuando parecía imposible que se cumplieran. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta actitud de confianza total es la que debemos buscar en nuestra relación con Dios. Si te encuentras luchando con dudas, es importante recordar que Dios es paciente y misericordioso. Incluso los discípulos de Jesús enfrentaron momentos de duda. En Lucas capítulo 17, versículo 5, ellos le dijeron: Aumentanos la fe. Esta petición nos muestra que es válido reconocer nuestra necesidad de mayor fe y pedirle a Dios que nos ayude a crecer en confianza y dependencia de Él. Para vencer la duda y fortalecer nuestra fe, debemos mantener nuestra mirada en Jesús y recordar que Él es fiel a sus promesas. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, se nos asegura: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto significa que, incluso cuando enfrentamos momentos de debilidad, Dios nunca cambia. Su amor, su poder y su fidelidad son constantes. No permitas que la duda y la falta de fe sigan bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida. Reconoce estas áreas de lucha, acércate a Dios en oración y pídele que fortalezca tu fe. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios desea bendecirte, pero necesita que confíes plenamente en Él y en su perfecta voluntad. Una de las principales razones por las que muchas personas experimentan bloqueos en las bendiciones de Dios es porque han colocado a Dios en segundo lugar en sus vidas. Las Escrituras son claras al enseñarnos que Dios debe ocupar el primer lugar en todo lo que hacemos. Sin embargo, las distracciones del mundo, las responsabilidades diarias y nuestras propias ambiciones pueden llevarnos a descuidar nuestra relación con Él, relegándolo a un lugar secundario. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos dio una instrucción clave: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos recuerda que cuando priorizamos a Dios, Él se encarga de proveer todo lo que necesitamos. El problema de las prioridades equivocadas no es nuevo. Es algo que ha afectado a la humanidad desde el principio. En el libro de Ageo capítulo 1, versículos 5 al 7, Dios reprende al pueblo de Israel por enfocarse en construir sus propias casas mientras el templo del Señor permanecía en ruinas. Les dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Este pasaje ilustra cómo poner nuestras prioridades terrenales por encima de las cosas de Dios puede llevar a frustración, escasez y una vida vacía.
Cuando nuestras prioridades están fuera de lugar, comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas, en lugar de confiar en Dios. Esto puede manifestarse de muchas formas. Invertir más tiempo en el trabajo que en buscar a Dios, poner nuestras relaciones por encima de nuestra comunión con Él, o perseguir riquezas materiales a expensas de nuestra vida espiritual. Aunque estas cosas no son malas en sí mismas, se convierten en un problema cuando desplazan a Dios del primer lugar. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, Pablo advierte: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este versículo no condena el dinero, sino la codicia y el deseo desmedido que nos lleva a apartarnos de Dios. Un ejemplo bíblico de prioridades equivocadas lo encontramos en la historia de Marta y María, narrada en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras Jesús visitaba su hogar, Marta estaba ocupada con los quehaceres y preocupada por atender a los invitados, mientras que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Marta, molesta, le pidió a Jesús que reprendiera a María, pero él respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este relato nos enseña que, aunque las responsabilidades son importantes, nada debe reemplazar nuestra devoción y comunión con Dios. Colocar a Dios en segundo lugar no solo afecta nuestra relación con Él, sino que también nos lleva a una vida desordenada. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando reconocemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida y lo colocamos en el centro, Él dirige nuestros pasos y trae orden a nuestro caos. Por el contrario, cuando lo excluimos, nuestras vidas se llenan de estrés, confusión y frustración. Las prioridades equivocadas también pueden impedirnos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. En Mateo capítulo 16, versículo 26, Jesús hace una pregunta desafiante: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este versículo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente tiene valor eterno. Cuando invertimos todo nuestro tiempo y energía en cosas pasajeras, perdemos de vista lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y nuestra eternidad con Él. Para corregir nuestras prioridades, es esencial hacer un examen honesto de nuestro corazón y nuestras acciones. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, se nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no significa que debamos descuidar nuestras responsabilidades terrenales, sino que debemos mantener una perspectiva eterna y asegurarnos de que nuestras decisiones y acciones reflejen nuestra fe en Dios. Una forma práctica de hacerlo es dedicar tiempo diario a la oración, el estudio de la palabra de Dios y la adoración. Estas disciplinas nos ayudan a mantener a Dios en el centro de nuestra vida y a recordar su soberanía sobre todas las cosas. Otra clave para mantener nuestras prioridades en orden es recordar que todo lo que tenemos proviene de Dios. En 1 de Crónicas capítulo 29, versículo 14, el rey David declaró: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Reconocer que todo lo que poseemos es un regalo de Dios nos ayuda a vivir con gratitud y a usar nuestros recursos, tiempo y talentos para su gloria. Es importante también enseñar a nuestras familias a colocar a Dios en primer lugar. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, Dios instruye al pueblo de Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón,
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Cuando priorizamos a Dios en nuestras vidas, también influimos en las generaciones futuras y les enseñamos a buscar su reino y su justicia. No permitas que las prioridades equivocadas sigan bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida. Busca primeramente el reino de Dios y confía en que Él cuidará de todas tus necesidades. Al colocar a Dios en el primer lugar, abrirás las puertas para experimentar su favor, su paz y su propósito en todas las áreas de tu vida. Recuerda que Él es un Dios fiel que recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. La lengua, aunque pequeña, tiene un poder inmenso para influir en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de dar vida o causar muerte. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo resalta la gran responsabilidad que tenemos de usar nuestras palabras sabiamente, ya que lo que decimos puede construir o destruir, bendecir o bloquear las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Una lengua incontrolada puede ser un obstáculo que impide que experimentemos plenamente las bendiciones de Dios. Santiago capítulo 3 nos ofrece una de las advertencias más claras sobre el peligro de la lengua. En los versículos 5 y 6 leemos: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Este pasaje nos muestra cómo nuestras palabras, si no son controladas, pueden causar un daño significativo tanto a nosotros mismos como a los demás. Una de las formas en que la lengua puede bloquear nuestras bendiciones es a través de las palabras negativas y la falta de fe. Cuando constantemente hablamos con duda, queja o pesimismo, estamos declarando con nuestra boca una falta de confianza en las promesas de Dios. En Números, capítulo 14, encontramos un ejemplo claro de cómo las palabras de queja y murmuración impidieron que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. Después de escuchar el informe de los espías, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Números capítulo 14, versículo 2. Estas palabras negativas reflejaban su incredulidad y provocaron la ira de Dios, quien declaró que esa generación no entraría en la tierra que Él había prometido. Otra manera en que la lengua puede bloquear las bendiciones es a través de la calumnia y la crítica destructiva. Hablar mal de los demás no solo daña nuestras relaciones, sino que también nos aleja de la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 29, Pablo nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto nos recuerda que nuestras palabras deben ser usadas para edificar, no para destruir. Cuando permitimos que nuestra lengua sea un instrumento de juicio, chisme o división, estamos actuando en contra del propósito de Dios y bloqueando las bendiciones que vienen de una vida guiada por el amor y la unidad. El poder de la lengua no solo se manifiesta en lo que decimos a los demás, sino también en cómo hablamos sobre nosotros mismos. Muchas veces, declaramos palabras negativas sobre nuestra propia vida sin darnos cuenta del impacto que tienen. Decir cosas como «nunca lograré nada» o «todo siempre me sale mal» refleja una falta de fe en el plan de Dios para nosotros. En lugar de declarar derrota, debemos alinear nuestras palabras con las promesas de Dios, recordando que en Jeremías capítulo 29, versículo 11, Él dice:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Declarar estas verdades sobre nuestra vida nos ayuda a abrir el camino para que las bendiciones de Dios fluyan. El control de la lengua no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que requiere la ayuda del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 23, el dominio propio es mencionado como uno de los frutos del Espíritu. Esto significa que, al vivir en comunión con Dios, el Espíritu Santo nos capacita para controlar nuestras palabras y usarlas de una manera que honre a Dios y edifique a los demás. También debemos estar en constante oración, pidiendo a Dios que guarde nuestra lengua. En Salmos capítulo 141, versículo 3, el salmista ora: Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Un ejemplo poderoso de cómo las palabras pueden influir en nuestras bendiciones lo encontramos en la historia del centurión romano, relatada en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Este hombre mostró una fe extraordinaria al declarar con sus palabras su confianza en la autoridad de Jesús para sanar a su siervo. En el versículo 8 dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Jesús se maravilló de su fe y respondió: Ve y como creíste, te sea hecho. Esta historia nos recuerda que nuestras palabras, cuando están llenas de fe, tienen el poder de mover el corazón de Dios y abrir el camino para recibir sus bendiciones. Para usar nuestra lengua de manera que glorifique a Dios, debemos llenarnos de su palabra y permitir que transforme nuestra manera de hablar. En Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús dijo: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Al pasar tiempo en la presencia de Dios y meditar en su palabra, nuestro corazón es renovado y nuestras palabras comienzan a alinearse con su voluntad. Es esencial también recordar que nuestras palabras no son solo sonidos, sino que tienen poder espiritual. En Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesús dijo: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este pasaje enfatiza que nuestras palabras, cuando están respaldadas por la fe, pueden tener un impacto poderoso en nuestra vida y en las circunstancias que enfrentamos. No permitas que una lengua incontrolada siga bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida. Examina tus palabras, pide al Espíritu Santo que te ayude a controlarlas y comienza a declarar las promesas de Dios sobre tu vida y la de los demás. Usa tu lengua como un instrumento de bendición, edificación y adoración, recordando siempre que tus palabras tienen el poder de abrir las puertas para que las bendiciones de Dios fluyan abundantemente. La obediencia es un tema central en las Escrituras y una de las claves para experimentar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Cuando no vivimos en obediencia a la voluntad de Dios, bloqueamos su favor y nos alejamos de las promesas que Él ha preparado para nosotros. Desde el principio, la Biblia muestra cómo Dios bendice a quienes lo obedecen y cómo la desobediencia trae consecuencias negativas. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, Dios declara: Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La obediencia no es simplemente seguir reglas, es una muestra de amor, confianza y sumisión a Dios. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto significa
que nuestra obediencia a Dios es una expresión tangible de nuestro amor por Él. Sin embargo, cuando ignoramos o rechazamos su voluntad, demostramos que confiamos más en nuestras propias decisiones que en su sabiduría perfecta. Un ejemplo claro de cómo la desobediencia puede bloquear las bendiciones de Dios se encuentra en la vida del rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, Dios le ordenó a Saúl que destruyera por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. Sin embargo, Saúl desobedeció al guardar lo mejor del ganado y perdonar la vida del rey Agag. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl, éste intentó justificar su desobediencia, diciendo que había guardado el ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Samuel le respondió en el versículo 22: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Como resultado de su desobediencia, Saúl perdió el reino y las bendiciones que Dios había planeado para él. La desobediencia no siempre se manifiesta en actos grandes o visibles. A menudo se encuentra en las pequeñas decisiones diarias. Ignorar un llamado a la oración, posponer el estudio de la palabra de Dios o negarse a perdonar a alguien son ejemplos de cómo la desobediencia puede infiltrarse sutilmente en nuestra vida. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo: «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto». Este versículo nos enseña que la obediencia en las cosas pequeñas es tan importante como en las grandes, ya que refleja la condición de nuestro corazón. La falta de obediencia también puede estar relacionada con el temor o la falta de confianza en Dios. Muchas veces sabemos lo que Dios nos está llamando a hacer, pero dudamos porque no entendemos el plan completo o porque tememos las consecuencias. Un ejemplo de obediencia a pesar del temor lo encontramos en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 22, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Aunque esta petición parecía contradictoria e incomprensible, Abraham obedeció porque confiaba en que Dios tenía un propósito. En Hebreos capítulo 11, versículo 19, se nos dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Su obediencia no solo fue una demostración de fe, sino que también trajo grandes bendiciones, ya que Dios renovó su promesa de hacer de Abraham una gran nación. Otra área en la que la falta de obediencia puede bloquear nuestras bendiciones es en el área del llamado personal. Dios ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos específicos y espera que los usemos para su gloria. Sin embargo, cuando resistimos su llamado o usamos nuestros dones para fines egoístas, estamos ignorando su propósito para nuestra vida. En Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, Jesús contó la parábola de los talentos, en la que un siervo ocultó el talento que su señor le había confiado en lugar de usarlo. Como resultado, perdió la oportunidad de recibir más bendiciones y fue reprendido por su falta de obediencia. La obediencia también está ligada a nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. En Isaías capítulo 30, versículo 21, se nos promete: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Para obedecer, primero debemos estar atentos a la dirección de Dios y buscar su guía a través de la oración y el estudio de su palabra. Sin una relación cercana con Dios, es fácil desviarse de su voluntad y seguir nuestros propios caminos. Es importante entender que la obediencia no siempre es fácil y a menudo requiere sacrificio. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de obediencia. En Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia de Jesús no solo cumplió el plan de redención, sino que también resultó en su exaltación y en la salvación de la humanidad. Para vivir en obediencia, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos capacita para caminar en los caminos de Dios y nos da la fuerza para superar nuestras debilidades. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, Dios promete: «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra». Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestro esfuerzo por obedecer. Dios nos equipa para cumplir su voluntad. Si hay áreas en tu vida donde la falta de obediencia está bloqueando las bendiciones de Dios, es momento de hacer un examen de corazón y rendirte completamente a Él. Recuerda las palabras de Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. «Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre». Este llamado nos recuerda que la obediencia no solo trae bendiciones para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Vivir en obediencia a Dios es un acto de fe y amor que abre las puertas a su favor y su propósito. A medida que buscas alinear tu vida con su voluntad, confía en que Él te guiará y te bendecirá abundantemente. A lo largo de este mensaje, hemos explorado diferentes razones que pueden estar bloqueando las bendiciones de Dios en tu vida. Estas barreras, que incluyen el pecado oculto, la falta de perdón, la duda, las prioridades equivocadas, una lengua incontrolada y la desobediencia, son mencionadas claramente en la palabra de Dios como obstáculos espirituales que nos impiden vivir plenamente el propósito y el favor divino. Ahora es el momento de reflexionar profundamente y buscar cómo aplicar lo aprendido para desbloquear estas áreas y abrir nuestro corazón al fluir de las bendiciones de Dios. La Biblia nos muestra que las bendiciones de Dios son un regalo de su gracia y no algo que podamos ganar por méritos propios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos recuerda: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Sin embargo, aunque las bendiciones de Dios son inmerecidas, nuestra disposición a vivir en obediencia, fe y arrepentimiento permite que estemos en la posición correcta para recibirlas. Es como una llave que abre la puerta a todo lo que Dios desea derramar en nuestra vida. Una de las primeras cosas que debemos hacer para desbloquear las bendiciones es examinar nuestro corazón con sinceridad. En Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24, el salmista ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta oración nos invita a permitir que Dios revele cualquier área en nuestra vida que necesite ser transformada. Tal vez hay pecado no confesado, resentimientos ocultos o dudas persistentes que necesitan ser llevadas a los pies de Cristo. Otro aspecto fundamental para abrir el camino a las bendiciones de Dios es el arrepentimiento. Este no es solo un acto de confesar nuestros errores, sino un cambio genuino de corazón y mente que nos lleva a alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios promete: «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Este versículo nos recuerda que el arrepentimiento es clave para experimentar el perdón y la restauración de Dios. La fe es otro elemento esencial en este proceso. Sin fe es imposible agradar a Dios, como se nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos permite confiar en que Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Al elegir creer en su palabra y su carácter, estamos declarando nuestra confianza en que Él tiene el control de todas las cosas y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Un corazón perdonador también es esencial para desbloquear las bendiciones de Dios. Perdonar a quienes nos han hecho daño no es una tarea fácil, pero es un mandamiento claro de las Escrituras. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, se nos instruye: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no solo libera a la otra persona, sino que también nos libera a nosotros mismos de la carga del resentimiento y abre el camino para que la paz de Dios llene nuestro corazón. Además de estas actitudes internas, nuestras acciones también son importantes. Vivir una vida de obediencia a Dios demuestra nuestro compromiso con su voluntad y nuestro deseo de seguir sus caminos. En Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor a quien nos ha dado todo. Cuando obedecemos, experimentamos la presencia de Dios de una manera más profunda, y somos testigos de cómo su favor se manifiesta en nuestra vida. Es importante también recordar que nuestras palabras tienen un impacto significativo en nuestra relación con Dios y con los demás. Usar nuestra lengua para bendecir, edificar y declarar las promesas de Dios nos alinea con su propósito y abre las puertas a su favor. En Efesios capítulo 4, versículo 29, se nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Al cambiar nuestra forma de hablar, también cambiamos el ambiente espiritual a nuestro alrededor. Finalmente, colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida es crucial para desbloquear sus bendiciones. En Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este mandamiento nos llama a priorizar nuestra relación con Dios por encima de todas las cosas. Cuando buscamos primero su reino y su justicia, como se menciona en Mateo capítulo 6, versículo 33, podemos confiar en que Él añadirá todo lo que necesitamos. No importa cuáles sean las barreras que puedas estar enfrentando, Dios está dispuesto a derribar esos muros y abrir las ventanas del cielo para derramar sus bendiciones sobre tu vida. Todo lo que Él requiere es un corazón dispuesto a buscarle, confiar en Él y caminar en obediencia. Su amor y su gracia son mayores que cualquier obstáculo, y su poder es suficiente para transformar cualquier situación. Que esta reflexión te inspire a examinar tu vida, acercarte más a Dios y experimentar la plenitud de su favor y propósito. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.